Cuando mi tierra y mi chocita en un peligro se encontraba, tomé coraje, tomé valor, de ronderito me presenté a dar mi vida, a dar mi sangre por mis hermanos que hoy lloran. Nuestra infancia familiar ha sido maravillosa, creo que la recordamos siempre con mucha alegría. Mi hijo, mi Goyo, nació aquí en La Lima, ahí se crió, de ahí salían a las 6 de la mañana para acá arriba a Chirinos, a la escuela, para que comience a estudiar primaria. Y creo que desde ahí también nace ese sentimiento de querer luchar por su tierra, por esta patria, por la naturaleza que nos ha albergado durante muchísimo tiempo, porque vivimos en una comunidad campesina. En nuestra casa queda en la esquina de una cascada, en medio de las fincas, de las chacras de café, de plátanos. Lo que está ahora ahí monte, eso era una finca. Ahí cosechábamos café, era finca eso, pero ya se ha perdido ahora. Pero para que avance a llegar temprano tenía que tomar desayuno a las 5:40, porque a las 6:30 tenían que venir ya al colegio. Yo en la casa sabía que tenía un hermano Goyo, que mi mamá nos había contado, que era el mayor. Yo era el último de la familia. Y todos ese día salimos de la chacra temprano, porque Gregorio Santos llegaba de Jaén, porque él estaba estudiando en el pedagógico, y nosotros recién lo íbamos a conocer a Goyo. Yo tenía 7 años. Como Goyo ha sido nuestro primer hermano, él nos enseñó, ha tenido vocación de maestro por naturaleza. Nos enseñaba a escribir con un carbón en la puerta de madera. Nos enseñaba a contar con los granos de café. A mí, como soy la única hermana mujer, juntaba orquídeas y nos traía para jugar. Llegó de frente a jugar con todos nosotros, a preguntarnos la tabla, a preguntar qué eran nuestros profesores, cómo se portaban y qué nos gustaba hacer. Solíamos reunirnos después de las cosechas de café y de recoger el café, sentarnos a conversar, a contar cómo habíamos pasado el día, a cantar canciones. Llevaban su cuaderno o su tabla para estudiar sentados en la chacra cuidando la vaca. Todos han trabajado y han estudiado. Tenía 3 años cuando resultó, ya se ofreció la presidencia de Víctor Raúl Haya de la Torre. Como nosotros anteriormente éramos apristas, trajo los afiches, los prendimos en la pared y él mirándolos con un palito largo me dice: mamá, a ver, enséñame ¿qué dice aquí en estos papeles? Y con una sola vez que le repasé el afiche de los apristas, se lo había aprendido, y a todos los que pasaban por ahí los llamaba y les leía el afiche de la propaganda de Víctor Raúl Haya de la Torre. Desde que yo tengo uso de razón, siempre él ha estado interesado por todo el tema político. Mi madre es rondera, su padre también lo fue. Mi padre también es rondero, entonces a quien acompañaba, porque él no tuvo la suerte de conocer a su padre. Con mi papá, que también ha sido rondero, a él lo acompañaba. Entonces, y antes incluso de que naciera, él ya tenía un poncho y un sombrero y su alforja, que le había dejado su padre como una herencia para que cuando nazca lo tuviese. ¿Y quién es mi papá? Tu papá se llamaba Gregorio Santos Negra. ¿Y por qué no está aquí mi papá ahora? Porque tu papá se ha muerto. ¿Y cómo se ha muerto? Ha dicho mi hijito, porque ahí tendría 5 años. ¿Y cómo se ha muerto? Entonces mi hermano le ha dicho: se ha caído al agua. Pues, entonces corriendo ha salido y se fue jalándome de mi vestido, me dice: mamita, ¿por qué eres tan mala?
¿Por qué, hijito? Le digo, me dices eso. Porque mi tía Sara me ha dicho que tú no le has dado la mano a mi papacito cuando se ha caído al agua para que no lo hubieras dejado que se ahogue mi papá, yo estuviera con mi papá. Y que Félix ese no es mi papá. Sí, verdad, hijito, no es tu papá, porque tu papá se ha muerto. Fue algo que a él le dolió mucho, siempre vivía con ese sentimiento. Río caudaloso, devuelve a mi amor, porque me has quitado mi única ilusión. Tú que desembocas en el marañón, ahí pues terminas con tu cruel traición. Cuando era niño, como era montaña para acá donde es ahorita Chacras, había habido un bejuco grande y lo habían hecho columbio. Y todos los días jugaban allí, se había caído del columbio y se había golpeado la cadera. Estaba cojo, pero de todas maneras él siguió estudiando. Así enfermito, le pasaba la fiebre, así se levantaba con su poncho, su sombrerito, puesto a sentarse a estudiar. Y cuando ya fue a dar sus exámenes, los compañeros le decían, oye, tú te has enfermado para sacar buena nota, ¿eh? Y cuando en vez yo le decía, hijito, no has venido temprano, decía, mamita, me han invitado a la reunión para que les lea los artículos de la ronda, las leyes de la ronda. Entonces ya, pues sí, yo le echaba menos a mi hijo cada rato, pero tenía que dejarlo porque verdaderamente la gente lo seguía y lo buscaba. Venían a la casa a verlo, a rogar, señora, mándelo, porque queríamos que nos lea los artículos de la ronda. Era chiquito todavía y así saludaba a él a todos dándoles la mano. Eso a la gente le llamaba la atención. Y cuando ya estaba grandecito, había un señor que le decía, esta criatura va a ser un líder, decía. Esta criatura, qué gusto me da verla, cómo habla, cómo participa. Este va a ser un líder, se acordarán y me contarán. Cuando ya viene a Jaén para estudiar, es ahí que se conoce con gente que estaba ya más involucrada en el campo político. Primero él ingresa a través del Círculo Cultural Jaime Vázquez Díaz, con Ulises Gamonal, que ha sido su maestro y orientador por mucho tiempo. Gregorio, como era un joven de condición humilde, y él también le gustaba mucho el arte, ¿no? Trabajaba con nosotros en lo que se refiere a la música, y además tenía virtudes especiales de una oratoria, una amigabilidad con la gente que rápido, era un muchacho carismático. Un joven lleno de entusiasmo, un muchacho de 16 o 17 años aquí en Jaén, que trataba de romper la gravedad y recuperar su identidad. Yo renegaba con él. Teníamos que pagar nuestro pasaje, sacarnos la recontra gana, irnos buscándose por allá, hasta las comunidades más lejanas a pie, caminando 7, 8, 9 horas, en oscuras o con lluvia. Pero Goyo, ahí con nosotros. Se le conocía como Cebollita, pero ese apelativo más fue común en las salidas del círculo cultural hacia el campo. Y acá en la ciudad más era conocido como Chicharra, por lo de hablantín que era. Yo tendría 8 años y llegó con unos dirigentes ronderos, con Leiva y con Basilio, a organizar las rondas campesinas. Y estaban en una reunión con todos los amigos del barrio. Y yo estaba jugando afuera de la casa, pequeño. Y me dijo, ven hermano, ven Leider, me dice, tú me vas a acompañar, tú eres el que me vas a acompañar, me dijo. Me abrazó y leyó un documento de las rondas a todos los compañeros del barrio. Y yo me acuerdo ahorita clarito que él me decía, Leider, tú me vas a acompañar. Él mismo ya empieza a direccionar, digamos, su liderazgo en el campo. Él tiene mucho trabajo de campo, hay infinidad de lugares que nosotros no tenemos ni idea, pero la gente lo conoce. Nos conocimos, por supuesto, en las rondas campesinas. Y Goyo siempre llevaba la Secretaría de la Juventud Rondera. Llegó también a ser presidente de la Federación Regional de Rondas Campesinas. Ahí hemos caminado juntos. Cuando él era presidente, yo era secretario de organización de la Federación Regional. Bueno, con el compañero Goyo nos conocimos en la organización de las rondas campesinas, ¿no?
ha sido en el distrito de San Felipe, en un caserío llamado La Tachaca. Y llegaron a visitarnos con el Círculo Cultural Jaime Vázquez Díaz, ¿no? Encabezado por Ulises Gamonal, ahí estaba el doctor Absalón Ríos Caballero, ahí estaba todavía el compañero Germán Leiva. Aquí en Jaén se daba dos opciones. Había empezado a entrar grupos ya con otras tendencias, pero nosotros teníamos una línea de esta visión que vamos aplicando ahora en más, ¿no? Una visión prácticamente de construir un nuevo Perú, pero con las masas populares. Y Gregorio Santos, pues prácticamente esa lucha ideológica interna, él abrazó la ideología nuestra, y de repente hubiese muerto, como otros pasos creo que se quedó con nosotros, afianzó con nosotros, empezó a entender el movimiento de la izquierda, a estudiar los textos del socialismo, a estudiar el pensamiento socialista mundial, el pensamiento de Mariátegui, y que también nosotros empezamos a aplicarlo aquí en las rondas. La visión de la cultura, pero en torno a una identidad que defienda al Perú como nación en el contexto universal sin aislarnos. A Gregorio yo lo voy conociendo a partir del año 1986. En el 93 surge un paralelismo a la organización de las rondas. Es ahí donde Goyo toma un protagonismo más interesante, más importante. A partir del año 1994 empiezan pues con mayor fuerza el gobierno de Fujimori a reprimirnos. En el tiempo de Fujimori, en el tiempo de la arremetida, la persecución, el terrorismo y todo lo demás, se vino a confundir y también a incluir a los líderes sociales. Fujimori había determinado o sacó un decreto ley donde obligaba a todas las rondas campesinas a adecuarse o a afiliarse dentro de los comités de autodefensa, ¿no? Y nosotros teníamos una experiencia negativa, no tan adecuada, no creíble en los comités de autodefensa, porque era lo mismo, ¿no? Era pasar a lo mismo. Mientras más crecían las rondas, mucho más sacrificado era la situación nuestra, ¿no? O sea, porque sábados y domingos teníamos que dedicarnos a repotenciar el trabajo en la organización de las rondas. Luego tuvo que cruzar todo lo que es la parte de Sallique para Huancabamba, todo lo que es la cordillera, cruzar ríos, ¿no? Y ahí tengo una anécdota muy particular con él, en la cual estuvo de por medio nuestra vida. Salimos a las 3 de la tarde de un domingo del año 1993. Había un evento de las rondas para rechazar la presencia del Comité de Autodefensas en Santa Rosa. Santa Rosa es un distrito que tiene presencia campesina, es un histórico pueblo de lucha. Optamos, ¿no? O regresamos vuelta por el camino de Puentecillos, donde está el antiguo Jaén, o nos íbamos por el Pongo Rentema. Y en ese dilema, yo soy de la idea que era necesario irnos por el Pongo Rentema, Y Goyo caminaba, era joven, deportista, siempre ha sido así decididos, y nos venía siguiendo el servicio de inteligencia. Y logramos caminar 3 horas desde las 3 de la tarde que salimos de ese domingo, llegamos aproximadamente a las 6 de la tarde al Pongo Rentema. Y en eso el guarero que había subido, el que maneja el guaro, era una persona de edad con experiencia en manejar el guaro, y sube, y él, la polea la está siguiendo, y en eso llega un momento que más o menos aproximadamente a unos, será pues 8 metros de la orilla donde hemos empezado, la polea sale del guaro. Y entonces nosotros nos quedamos absolutamente espantados, y el señor grita, pues no, desesperado, acá nos vamos a morir, algo así. Nosotros estábamos ahí los dos, y él me dice, no, doctor, así me trataba, me dice, yo le dije para regresarnos por Puentecillos, me dice, pálido él, pálido, sumamente pálido, y yo obviamente también he estado temeroso, pálido, y yo le digo, profesor, pero si ya estamos para morirnos, no creo que el momento que usted me reclame. El Marañón es profundo, y allí hemos estado, y el señor, el guarero, subió encima de la polea, y ahí él ha estado logrando subir, y el guarero poco a poco, él ha subido con la polea, ahí subido como si fuese un monito, ahí empujaba, hemos llegado después a la orilla,
hemos bajado del guaro, nos hemos abrazado los dos, y ahí él me ha dicho, yo también, que no podíamos morir porque éramos muy jóvenes y que nos falta hacer mucho por nuestro pueblo. Ese liderazgo que de pronto fue surgiendo en el campo con los ronderos, porque es ahí, desde ahí donde surge toda su formación. Entonces, él ya se proyecta no solamente a ese trabajo de organización en las bases, sino a querer posicionarse o a querer visionar que sí él podía representar, que sí él podía liderar y que podía llegar a gobernar con el apoyo de la gente, ¿no? En el año 2003, 2004, 2005 era necesario de que ya alguien tenía que asumirse la responsabilidad política, y eso se le encargó al compañero Gregorio. Él empieza a participar de la vida política activamente como candidato a la alcaldía en el distrito de Chirinos, lo cual no fue posible, pero él no quedó truncada ese anhelo, ese sueño, no quedó ahí. Ahí iniciamos una campaña con música en los 45 caseríos que eran en esos tiempos. Y ahí nos tocó hacer la publicidad y él me enseñaba a hacer las letras. Formamos un grupo de música Nuevo Amanecer y caminamos pueblo por pueblo haciendo música y explicando la propuesta de Gregorio. Pero la parte sur de Cajamarca nadie lo conocía a Gregorio. Entonces fuimos a Cajamarca, y en Cajamarca en el Congreso logramos encargarle a él con la presidencia regional de las rondas. Tú te encargas toda la parte sur y nosotros seguimos repotenciando la parte norte de Cajamarca. Entonces, 2 años de presidente regional, se permitió trabajar la defensa del Cerro Quilich. Era tan hábil de que al final del cabo estaba reportando las noticias de la represión que había en la defensa del Cerro Quilich, pero también eso permitió apuntar por el otro lado de que era Piura, la defensa de Río Blanco. Era el 2005, y ahí se desarrollaba un proyecto de minera Majás, que estaba ubicado en las comunidades Segundo y Cajas y Llante en Ayabaca, que nunca fueron consultadas para que ese proyecto se realizara, donde iba a ser fuertemente afectado todo un sistema hidrológico de la parte norte del país, lo cual la población tanto de Ayabaca, de Huancabamba, de Piura, de la región Piura y toda la parte norte de Cajamarca salieron en defensa de esa cordillera y de esas vertientes de agua que terminan en el Marañón. Y a mí me encargaron la toma del aeropuerto de Zumba, para no permitir que la represión ingresara con los Antonovs ahí, y de ahí se repotencian a Piura, ¿no? Y reprimían. Cuando ya la policía, la DINOE, las operaciones especiales, detiene a los 4.000 compañeros, ahí no los deja pasar, buscan otra forma de poder llegar a encontrarse con los otros compañeros que estaban ya casi en el corazón de Majás. Los elegidos para acompañar a Gregorio Santos era mi hermano Félix Calva Guerrero y era mi primo Rolmer Eros Chinchay. Ellos se dirigieron directamente por la cordillera caminando 10 horas. Ubicados ahí, ya se encontraron con toda la gente de Piura y de Huancabamba y de Ayabaca. Ahí más o menos llegaban a un promedio de 12.000 ronderos. Eso de las 5 de la tarde llegaron ahí, cerca del campamento Majás. La DINOES ataca con bombas lacrimógenas y con todo a los campamentos improvisados de los compañeros de los ronderos. Ese enfrentamiento duró desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Gregorio ahí estaba ya dirigiendo la defensa de los ronderos, sale con un pañuelo blanco y la DINOES, en vez de tranquilizar y generar un diálogo, comienza la arremetida con AKMs y los ronderos solamente tenían su instrumento de ley, que es el palo y su penca. La DINOES avanzaba con proyectiles a quemarropa, detuvieron a un promedio de 31, incluido ahí mi hermano Félix Calva, que estaba reportando algunas radios. Los llevaron a un camal de sacrificio de ganado, a los 31, los amarraron de pies y manos
Los torturaron, les echaban electricidad, aparte con varas grandes, las forraban con trapos mojados y los golpeaban para que no queden huellas, y no les dieron alimentación por 4 días. Inclusive a ellos les ponen unos sacos de polietileno, unos sacos negros de esos de cochizar café, les ponen ahí, así los mantenían. Y llega el fiscal Félix Toledo Leiva a hacer la verificación del caso, pero no llega con ningún equipo médico y arman, disfrazan a uno de la DINOES, a un equipo que la acompañaba con chaquetas de médicos y hacen el acta y los trasladan de la minera Majás a Piura y los ponen a la carceleta de seguridad de Estado. Los liberaron a las 3 de la mañana. Gregorio Santos comenzó a reportar por un teléfono satelital. Cuando él estaba reportándome a mí de la situación y yo reportándolo a él, en eso dicen, nos empiezan a atacar. Y en eso que me está comunicando, yo escucho un disparo. ¡Pum! Y se terminó la comunicación. Pensamos lo más grave, lo mataron. Era 2 días que no teníamos comunicación con Goyo. Mi madre se enteró por la radio en Chirinos y se fue a pedir apoyo al alcalde en esos tiempos y se fue con 2 carros porque ella quería recoger el cuerpo de su hijo. Gregorio llegó caminando y salió en esa ruta para llegar a Huancabamba. Pernoctaron una noche, inclusive en el hospedaje que ellos se quedan, una cama en el piso y un catrecito, que este catrecito había estado ya apolillado y se cayó con todo.